Octubre 2023. Un hombre mira la pantalla de su teléfono y no entiende lo que ve. Su cuenta de inversión, esa que llevaba más de un año creciendo sin parar, acaba de caer un 50% en un solo día. Llama a un amigo, el amigo también está en números rojos. Todos están en números rojos. Pero hay algo todavía más raro. Unas horas después, las pérdidas desaparecen como por arte de magia. Los números vuelven a estar en verde. Se reiniciaron los servidores. Siempre en esta plataforma todo el mundo gana. A simple vista, parece un mal día en los mercados, pero en realidad esto es una de las grietas en el mayor esquema Ponzi de su tipo. Más de 500 millones de dólares, miles de víctimas, decenas de promotores repartidos por todo el mundo y un trader que nadie había visto nunca la cara. Esta es la historia del dominio trader. Trader Domain prometía maximizar tu potencial financiero y para demostrarlo presumió una cifra que desafiaba toda lógica, un rendimiento del 473,000%. 473,000%. No sé, esto está raro. Según su propia web, lo lograban siendo un broker de Forex. Hasta ahí todo normal. Lo raro era el resto. Era una empresa offshore registrada en San Vicente y las Granadinas, lo que significaba que técnicamente no podía dar servicio a inversores estadounidenses. Sin embargo, miles de estadounidenses metieron todo este dinero aquí. Había una forma de cómo conseguir a todos estos estadounidenses. Entraban por alguien, un amigo, un socio, un líder que confiaba y te decía: tengo esto y estoy ganando muchísimo, te tienes que meter antes de que esto se acabe. A estas personas la llamaban patrocinadores. Y aquí empieza lo extraño, porque cada patrocinador contaba una historia distinta. A unos le decían que detrás había un bot de trading que nunca tenía un día de pérdida. Y a otros le decían simplemente mete el dinero y no preguntes tanto. Distintos nombres, distintas formas, distintas explicaciones, pero todos, absolutamente todos, terminaban enviando el dinero al mismo destino. El dinero iba a una empresa estadounidense llamado Cap Holding LLC. Y los inversores recibían una instrucción muy concreta a la hora de transferir. En el concepto del giro no podían escribir inversión, tenían que escribir servicio. Y esta era la segunda bandera roja que ya estaban arrojando. Primero los 470,000%. Y los segundos no pueden colocar a la hora de enviar la transferencia inversión, sino servicio. Pero ¿por qué agregar una transferencia donde realmente es una inversión? Hay que colocarle servicio. Porque Cap Holding no pertenecía a ninguno de los patrocinadores, tampoco a Trader Domain. Pertenecía a un hombre llamado Tim Tran. Y cuando alguien intenta averiguar quién es Tim Tran, se encuentra con un fantasma. Prácticamente no existe rostro de él. Apenas un artículo, el de su arresto por operar un cultivo ilegal de marihuana. Y los patrocinadores que se alimentaban de todas esas cuentas eran nombres que se repetían una y otra vez. Un promotor de marketing multinivel que mostraba cuentas con saldos imposibles. Una de más de 80 millones, otra de más de 600 millones. Y que aseguraba que alguien le había ofrecido 650 millones de dólares solo por comprar su bot de trading. Y que insistía en que nadie le preguntara que aquello no era ningún sistema Ponzi. Cuando alguien te dice que algo no es, sin ni siquiera tú haberle preguntado, es que probablemente eso es lo que es. Y esto es lo que sucedió aquí, un esquema Ponzi. Faith Morby perdió $950,000. Hamil Damji invirtió $1 millón, nunca retiró un centavo y lo perdió todo. Pero entonces, si no era posible que inversores estadounidenses entraran en todo esto, ¿cómo realmente entraron? Y fue un evento exclusivo, una mastermind en Miami, Florida. Pero ¿y entonces qué era todo esto? ¿Era un fondo? ¿Era un forex? ¿Eran NFT? ¿Era realmente un bot? Para algunos supuestamente eran NFTs, pero es que terminaba yendo este dinero al mismo pozo y buscar la verdad prácticamente cada vez era más difícil de conseguirlo. Pero sin embargo, todas estas historias de todas estas personas o estos inversores, compradores de servicio, tenían una sola cosa en común. Al principio todo el mundo ganaba y ganaba de verdad, que es lo más extraño. La gente llevaba más de un año en la plataforma, decían haber retirado más que su capital inicial. Mi hermano empezó con $10,000, ganó más de 100,000. Ese era el motor del esquema. La gente veía a sus amigos y a su familia cobrando y eso les generaba incluso mucha más confianza en esta plataforma. Porque claro, decían que puede salir mal si todos ellos están ganando, si yo no lo hago voy a perder el tren. Pero como todo, cuando las cosas las pintan muy bonitas, siempre hay algo que está detrás que eso
es lo que nos termina jodiendo. Los pagos empezaron a retrasarse. Primero hablaban de plazos de 20 días. Luego los 20 días cambiaron a 30. De 30 a 40 y de 40 a nunca. Y entonces llegó aquel octubre. La cuenta cuando se desplomaron de la noche a la mañana. Caídas del 50%. Y fue aquí donde apareció el truco más descarado de todo. Las pérdidas se borraban solas. Operaciones que cerraban en rojo amanecían en verde. La excusa de esto era que se reiniciaron los servidores. Lo que parecía un drama entre inversores se terminó convirtiendo en un caso federal. El regulador de materias primas de Estados Unidos incluyó a Trader Domain en una lista de alertas por aceptar fondos de clientes estadounidenses. Algo que tenía prohibido, y poco después llegó lo grande. Una acción oficial por un esquema Ponzi. En los documentos aparecía un nombre ya conocido: Tim Tran, el dueño de las empresas Pantalla. Según la acusación, había operado un esquema fraudulento directamente en más de 144 millones de dólares. A estas alturas, muchos pensarán, bueno, al fin lo atraparon, ya se hizo justicia, se terminó todo. Eso fue lo que muchos creyeron, pero justo cuando el caso parecía resuelto, empezó a sonar un nombre distinto. Un nombre que lo cambiaba todo. Algo pasó en octubre o noviembre y simplemente dejaron de pagar. Nadie respondía y cuando preguntábamos nos decían que éramos unos malagradecidos, que preguntábamos demasiado. Las víctimas más insistentes empezaron a investigar todo esto por su propia cuenta y todas las investigaciones llevaban al mismo camino y a una misma persona, el que realmente movía los hilos. Para ponerlo así, los promotores eran las manos, Tim Tran era el cajero, pero la mente, el cerebro de todo esto era otra persona. Ted Safranco, cofundador de Trader Domain. Estaba el responsable de falsificar registro de operaciones. Y al final de todo era muy sencillo. Con el dinero nuevo de uno se pagaban las ganancias falsas de otro. Hasta que la cantidad de personas que querían salir de este sistema era mucho mayor de los que querían entrar. Y cuando pasa eso es cuando el esquema Ponzi se derrumba. Para cuando las autoridades pusieron cifras claras sobre la mesa, el agujero ya no medía en cientos. La acción civil de la CFTC apuntaba a un fraude de cientos de millones de dólares. Una sucesora de Trader Domain siguió quedándose con el dinero pese a que miles de los clientes pedían retirarlo. Al final, Trader Domain cayó. Llegaron las demandas, las listas de alerta, los nombres en los documentos oficiales, pero gran parte del dinero de las víctimas nunca volvió. Pero el patrón de todo esto sigue allá afuera. Cambian las marcas, cambian las historias, cambian los patrocinadores. Pero sigue siendo un esquema Ponzi. Mañana es un fondo, pasado mañana son criptomonedas, pero el motor de un esquema Ponzi siempre es el mismo. Una promesa simple, pero con una confianza que te invita a entrar en este esquema. Porque si algo demuestra todo esto, es que el fraude más peligroso no es el que te roba a la fuerza, es el que te hace entregar el dinero tú mismo y de paso dando las gracias. Coméntame qué te parece esta historia sobre todo este esquema Ponzi que lo voy a estar leyendo. Suscríbete para más historias. Y por cierto, YouTube te está recomendando este video de una historia que está brutal. Esto apenas empieza, incluso el final aún no está escrito. En la segunda parte de esta historia te contaré cómo sacaron el dinero del país y realmente quién es Ted.